Vivimos en una época donde la mente no descansa. Saltamos de una notificación a otra, de una tarea a otra, sin detenernos a notar que seguimos respirando. Y cuando alguien menciona mindfulness, muchos imaginan una técnica exótica o una mente vacía. Pero no se trata de dejar de pensar, se trata de aprender a estar. El mindfulness nació hace siglos en tradiciones orientales como una práctica de atención plena. Hoy la neurociencia lo respalda como una forma real de entrenar la mente, no para eliminar pensamientos, sino para observarlos sin quedar atrapados en ellos. En 1979, el profesor Jon Kabat-Zinn introdujo el concepto en la medicina occidental. Su programa de reducción del estrés basado en mindfulness ayudó a miles de pacientes con ansiedad y dolor crónico. Desde entonces, cientos de estudios han mostrado sus efectos en la salud mental y física. Practicar mindfulness no exige cambiar quién eres, sino cambiar la manera en que habitas lo que ya eres. Significa traer la atención al momento presente, al cuerpo, a la respiración, a lo que ocurre ahora. Es un entrenamiento de presencia, no un escape espiritual. La mayoría de las personas cree que estar en el presente suena simple, hasta que lo intenta, porque la mente viaja. Saltamos entre el pasado y el futuro miles de veces al día, y cada salto deja una sensación de agotamiento invisible, el cansancio de no estar en ningún lugar por completo. El mindfulness actúa como un ancla. Cuando la mente divaga, la atención vuelve al cuerpo. Respirar, sentir el peso en la silla, el contacto de los pies en el suelo, es ahí donde comienza la calma, en lo sensorial, no en lo abstracto. Por eso la técnica 5-4-3-2-1 se ha vuelto tan popular. No es magia, es un ejercicio de entrenamiento atencional. 5 cosas que ves, 4 que tocas, 3 que oyes, 2 que hueles, 1 que sientes. Este conteo guía la mente hacia el presente sin forzarla. Su base está en la neurociencia. Cada vez que involucras varios sentidos, tu sistema nervioso cambia de estado. El cerebro pasa del modo de amenaza al modo de observación. La amígdala, centro del miedo, reduce su actividad y la corteza prefrontal toma el control. En palabras simples, al identificar lo que percibes, activas el cuerpo y desactivas la tormenta mental. No estás huyendo de tus pensamientos, los estás dejando pasar. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente y sentarte a la orilla del río. Un ejemplo cotidiano. Alguien va conduciendo recordando una discusión. De pronto, nota el color del cielo, el sonido del motor, el tacto del volante. Esos segundos de atención cambian todo. El cuerpo se relaja, la mente se estabiliza. Eso es mindfulness aplicado. La técnica 5-4-3-2-1 también ayuda en ataques de ansiedad. Los terapeutas la usan para aterrizar al paciente en el aquí y ahora. Al concentrarse en los sentidos, el cerebro recibe señales de seguridad. La atención se aleja de pensamientos catastróficos y vuelve al presente. No necesitas una hora de meditación. Basta con 30 segundos conscientes. El problema no es pensar demasiado, sino no notar que estás pensando. El mindfulness introduce esa pausa, un pequeño espacio entre estímulo y reacción. En ese espacio nace la libertad interior. Las investigaciones demuestran que la práctica regular mejora la concentración, el sueño y la regulación emocional. En resonancias magnéticas se observan cambios en el hipocampo y la corteza cingulada, zonas asociadas a la memoria y al control de impulsos. Pero más allá de los estudios, el mindfulness tiene un impacto simple y humano. Te devuelve la capacidad de experimentar la vida mientras sucede, beber agua y sentir su temperatura, caminar y notar cómo el aire toca la piel, escuchar sin interrumpir, estar sin apuro. Eso también es resistencia. En un mundo que te exige productividad constante, detenerte se convierte en un acto revolucionario. No porque ignores tus responsabilidades, sino porque eliges cuidar la calidad de tu atención. Mindfulness no es positivismo ni evasión,
No te pide que ignores el dolor o la ansiedad. Te invita a reconocerlo sin juicio. La emoción deja de ser un enemigo y se convierte en información. Esa aceptación calma lo que la represión intensifica. Muchos confunden calma con control, pero el control cansa. El mindfulness no busca dominar la mente, sino conocerla. Cuando observas tus pensamientos sin luchar, pierden el poder de definirte. Pensemos en lo cotidiano. Alguien en medio del tráfico siente frustración. Si observa esa emoción sin dejarse arrastrar, el cuerpo la procesa y se disuelve. Si la combate, se intensifica. Mindfulness es aprender a soltar la cuerda antes de que se rompa. También tiene un impacto social. Las prácticas de atención plena en escuelas y empresas reducen el estrés colectivo. Cuando una persona aprende a responder con pausa en lugar de reacción, el entorno cambia. La calma es contagiosa. No necesitas incienso ni posturas. Puedes practicar mientras caminas, cocinas o hablas. Cada actividad puede ser un laboratorio de presencia. Lo importante no es cuánto tiempo medites, sino cuántas veces recuerdas volver al momento. Un recordatorio útil. El mindfulness no elimina pensamientos, los vuelve transparentes. Como nubes que pasan frente al cielo, los dejas venir y los dejas ir. El cielo, tu conciencia, permanece. En tiempos de hiperconexión, recuperar la atención es recuperar la vida. Cada minuto de presencia te ancla en lo real y cada respiro consciente es una forma de descanso. Si sientes que tu mente no para, no estás fallando, estás vivo. Pensar es parte de la naturaleza humana. La clave está en no creer cada pensamiento como una verdad absoluta. Empieza probando la técnica 5-4-3-2-1 ahora mismo. Mira a tu alrededor. 5 cosas que ves, 4 que tocas, 3 que oyes, 2 que hueles, 1 que sientes. Ese breve ejercicio es la puerta de entrada al presente que ya está aquí. En un mundo saturado de estímulos, la atención se ha convertido en el recurso más valioso. Mindfulness no es desconectarse, es reconectar con lo que nunca se fue. Volver al cuerpo, volver al aire, volver al instante. Ahí empieza la calma que no depende del silencio exterior, sino de la presencia interior. No necesitas dejar de pensar, solo aprender a mirar con claridad. La mente puede ser ruidosa, pero también puede volverse tu aliada si sabes escucharla sin miedo. Mindfulness es, al final, una forma de volver a estar. No con teorías, sino con práctica diaria. Porque lo que entrenas, crece. Y la atención, cuando se cultiva, florece en lucidez. Tal vez el mayor aprendizaje no sea controlar la mente, sino recordar que siempre puedes volver. Al cuerpo, a la hora, a ti. Eso es mindfulness. No dejar de pensar, sino estar despierto mientras piensas. ¿En qué momentos del día sientes que tu mente te arrastra lejos del presente? ¿Y qué podrías hacer para volver? Déjalo en los comentarios. Leer tus experiencias puede ayudar a otros a encontrar su propio punto de regreso.